Economía, un tema candente siempre, más cuando se ha generado una gran expectativa a propósito de lo que puede hacer el gobierno del presidente Piñera. Y está también sobre la mesa el tema de Escondida, el tema del cobre, la guerra comercial, el escenario internacional en general también. Estamos en el estudio con el presidente de la SOFOFA, de los industriales del país, Bernardo Larraín Mate. Gracias por venir. Buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está, Bernardo? Buen día. Muy bien. Partamos por lo último que decía Rodrigo, por lo que significa lo de Escondida. Hasta el año pasado los indicadores económicos de nuestra macroeconomía estuvieron marcados por la movilización en la minera privada más grande del país, y ahora se extiende esta mediación. Probablemente hay un acuerdo entre los trabajadores y el sindicato. ¿Cómo se ve desde la SOFOFA esa situación? Bueno, sería muy positivo que existiera ese acuerdo, digamos. En el fondo no fue una buena experiencia el episodio pasado. Eso es tan grande la mina Escondida, la principal de Chile, que afecta, ¿no es cierto?, la economía en general en forma bastante importante. Por lo tanto, ojalá en el fondo que tenga éxito este proceso y que no termine en una paralización de actividades que es perjudicial finalmente para la empresa, para los trabajadores y para toda la economía. Si bien podría disiparse ese fantasma, asoma otro, que es el del cobre, precisamente. Ha tenido una caída importante, un desplome, dicen algunos, cerrando en 2.65 nomás en la última jornada. Eso tensiona, incertidumbre que se siembra, Bernardo, ¿no? Bueno, no hay duda que hay nubarrones en la economía internacional, venía bien encaminada, ¿no es cierto? Y eso hacía que las proyecciones en Chile fueran bastante promisorias, digamos. Las cifras económicas en Chile hoy día son muy positivas. Pero esto es un buen recordatorio que finalmente Chile está muy insertado en una economía internacional que es muy dinámica, que tiene hechos completamente impredecibles, difíciles de anticipar. Nadie hubiera anticipado, quizás en el fondo alguna anticipo se podía hacer en el fondo con lo que fue el programa del presidente Trump, pero nadie hubiera anticipado, ¿no es cierto?, la intensidad con la cual se ha desplegado esta guerra comercial, que tiene impacto evidentemente en la economía global y en particular en Chile, que es un país muy abierto. Entonces es un buen recordatorio, así como también es un buen recordatorio lo que nos decía Moody's, digamos, que más que el análisis de quién es responsable, ¿no es cierto?, del deterioro fiscal, o cuando partió. Bueno, pero no hay duda en el fondo que las cifras las cifras no son opinables, digamos. Las cifras en el fondo son objetivas y por lo tanto el deterioro se profundizó, no hay duda, en los últimos 4 años. Pero básicamente lo relevante que dice Moody's es que tiene dudas o que todavía le falta que se le demuestre, ¿no es cierto?, que Chile es capaz de volver a crecer en términos de largo plazo, en términos de crecimiento potencial, a lo que era capaz de crecer, ¿no es cierto?, antes de la crisis del 2008. Entonces, los nubarrones de la economía internacional con la guerra comercial, el recordatorio que nos hace Moody's, son importantes porque dan cuenta de la importancia de emprender modernizaciones institucionales estructurales y de forma tal de que no estemos tan dependientes de lo que ocurra en la economía internacional. Ahora, y realmente nos hagamos cargo de las cosas que sí podemos gestionar como país. Bernardo Larraín Mate, el actual gobierno, cuando estaba la administración Bachelet, cuestionaba que esa administración precisamente apuntara tanto a la economía internacional. Y hoy se dice que la economía internacional nos está recordando cuán dinámica es y cuán abierta es y cuánto afecta a un país tan abierto también como Chile. ¿Se equivocó el gobierno en apuntar hacia allá en sus críticas de la administración anterior? Por eso que digo que es mucho más pertinente tanto en los últimos 4 años como hoy día focalizarse en aquello que sí podemos gestionar. Ni excusarse del mal performance por la economía internacional, ni tampoco decir en el fondo que solo la economía internacional puede incidir en un mejor comportamiento de la economía local. Lo que realmente podemos hacer y lo que tenemos que hacernos cargo son modernizaciones institucionales estructurales, que básicamente son las que nos van a permitir en el fondo que este crecimiento que todos deseamos sea sustentable en largo plazo. Siempre vamos a tener una cierta exposición en la economía internacional, pero ojalá que sea más dependiente el comportamiento de nuestra economía de lo que nosotros podemos hacer, de lo que, ¿no es cierto?, nos digan las cifras de la economía internacional. Y daba la impresión de que esas modernizaciones iban a ser más rápido de lo que ha sucedido. O al menos esa es la discusión que se está instalando. ¿Por qué lo digo? Por el tema de la expectativa, Bernardo, en la campaña presidencial pasada, en donde en algún momento todos sabían que iba a ganar Piñera, se suponía que la cosa venía más o menos lista, ¿no?, que las reformas o esas modernizaciones ya estaban listas, a punto de salir del horno, pero ya llevamos varios meses y se ha instalado ese ruido, ese ánimo, o ese desánimo más bien, de que todavía no pasa mucho. Bueno, efectivamente yo creo que hubo una mejora en las expectativas, es innegable con la llegada de este gobierno, tanto por su programa de gobierno, donde obviamente pone en el centro al crecimiento, sin perjuicio de los muchos otros desafíos que tiene el país. Básicamente dice el crecimiento es un requisito indispensable para enfrentar esos otros desafíos sociales.
Por lo tanto, se genera una mejora en las expectativas tanto de confianza empresarial como también de confianza en los consumidores. Eso se observó en los datos. ¿No una sobreexpectativa? No creo. Yo creo que hubo una expectativa en el fondo fundada, ¿no es cierto?, en dos cosas, en los contenidos del planteamiento que le hace al país y segundo, en romper una inercia que se traía de invalidar los acuerdos, el concepto de Chile lo hacemos todos. Creo que está bien plasmado, ¿no es cierto?, en estos 5 acuerdos nacionales que convocó el presidente de la República y eso simbólicamente es relevante. ¿Y qué pasa entonces? ¿Esperaba mayor rapidez? Entonces, ¿qué pasa en el fondo ahora? En cuanto a velocidad, nadie plantea en el fondo que los proyectos de ley se diseñen con premura. Creo que ya sufrimos las consecuencias de proyectos de ley que se ingresaron al Parlamento sin discusión previa, sin análisis profundo, sin sopesar las opiniones de distintos actores. Por lo tanto, impaciencia con un buen diseño de los proyectos de ley, no. Ojalá se tome el tiempo necesario para que realmente queden buen diseñados. Ahora, impaciencia en el sentido de que se posterguen materias que son relevantes y se postergan por consideraciones de que eventualmente pueden implicar costos políticos, ahí sí hay más impaciencia, porque en todos los países del mundo, por ejemplo, se está discutiendo, ¿no es cierto?, la importancia de que las estructuras tributarias sean competitivas para quienes quieren invertir en los países. Partiendo porque sean claras, simples. Claras, simples, pero también competitivas. Entonces ya se postergó por lo menos el presidente Piñera el 1 de junio dijo no tocaremos la tributación a las empresas. Y esta discusión no es un tema que incumba a las empresas grandes, que muchas de ellas están en SOFOFA. Si fuera por las empresas grandes, la tributación que sea lo alta que deba ser. ¿Por qué? O sea, de 25 a 27 no porque la empresa grande puede gestionar la complejidad. La empresa grande puede gestionar la maraña regulatoria que es el sistema tributario actual. La empresa grande que puede estar en un mercado más protegido y tiene más capacidad para traspasar al precio de los productos y servicios, por lo tanto al consumidor, el costo de la mayor tributación. Por otro lado tenemos las empresas pequeñas que se mantienen como pequeñas, que legítimamente y necesariamente tienen un régimen especial, porque hay que facilitar la vida al que está empezando el camino del emprendimiento. Y las más castigadas son, en mi opinión, las empresas que más debieran ser el centro de la política pública, que son las empresas que quieren crecer. Por un lado están las pequeñas que tienen regímenes especiales y por otro lado están las grandes que tienen, ¿no es cierto?, la capacidad para gestionar la complejidad en el fondo tributaria y para traspasar a precio los mayores tributos. Pero las más importantes, que son las empresas dinámicas que desafían a una empresa incumbente en un mercado protegido, la empresa regional que quiere ser nacional, esa, y todos lo saben, todos los emprendedores lo saben, el principal recurso que tienen para crecer son las propias utilidades que generan. Y son esas precisamente las que son gravadas por el impuesto a las empresas. Y por eso todos los países de la OCDE en los últimos 15 años han bajado el impuesto a las empresas. Y por eso Inglaterra, el año 2015, por ejemplo, trazó un camino, porque hay que ser responsables con el tema fiscal, trazó un camino de reducción de impuestos a las empresas desde un 21 o 22% hasta un 17% en abril del 2020. Ahora puede ser que en Inglaterra no sea tan sensible el tema de los impuestos como en Chile, porque aquí se habla de tributo y como que todos tiemblan. Es que eso quería preguntar yo, porque usted pone dos escenarios. Dice, no hay que apurar los proyectos de ley porque ya tenemos una experiencia previa de lo que ha pasado cuando eso sucede. Y lo otro es que se posterguen reformas, grandes reformas por razones políticas. O que se posterguen la discusión sobre esas materias. Yo creo que eso ha pasado en Chile. ¿Ustedes extrañan que se haya avanzado con mayor rapidez o con mayor decisión en la reforma tributaria, en la reforma laboral, en el tema de las pensiones, por ejemplo? Bueno, mi preocupación es que básicamente, por ejemplo, en el tema tributario se decide un tema tan relevante como es, ¿no es cierto?, la competitividad de la tributación a las empresas, dejarlo fuera. Yo soy consciente y empatizo eso por lo impopular que resulta. Claro, lo que pasa es que las dinámicas políticas, por supuesto que finalmente le van a imponer a cualquier reforma una cierta gradualidad. Exacto. Porque no tiene mayoría parlamentaria, el actual gobierno tiene que negociar en el Parlamento. Ahora, eso no debe impedir, en el fondo, que el estadio de la discusión sea completo. Cuando se discute la reforma tributaria no puede ser que vamos a completar 4 reformas tributarias en los últimos 5, 6, 7 años o 13 en los últimos 4. Sí. Entonces, si dejamos pendiente un tema tan relevante como ese, que el mismo gobierno dijo que era relevante porque lo puso en su programa de gobierno, bueno, vamos a tener una 5ª reforma tributaria, ¿no es cierto?, en 2 años más, para abordar un tema que queda pendiente. Entonces, siempre que se inicia una reforma, en mi opinión, lo que ocurre es que se empiezan a analizar cuáles pueden ser los cambios marginales que mejoran el sistema actual, en vez de pensar cuál debe ser el sistema y la estructura tributaria apropiada para el siglo XXI. Alfonso Sueta, el presidente de la CPC, hace muy poco dice esto no se invierte con paciencia, no se invierte con estados de ánimo, se invierte con reformas, con cambios estructurales. La SOFOFA piensa lo mismo y ahí hay un reclamo. Sí, y también dijimos lo mismo, dijimos en el fondo que finalmente lo que une un inversionista a la hora de tomar una decisión de inversión, mira los próximos 20 años, porque tiene que básicamente recuperar esa inversión, habiendo asumido riesgo en el camino en un periodo largo de tiempo. Entonces, obviamente, se pregunta, bueno, ¿cuáles son las reglas del juego para ese periodo de 20 años?
Y claramente en el fondo esa decisión de inversión depende de muchas cosas. No estoy diciendo, y sería oportunista decir, que la principal razón es el tema tributario. Son muchas razones las cuales en el fondo va a revisar un inversionista, va a decir, tomo esta decisión de inversión. O alternativamente la postergo. Y por supuesto que la tributaria es relevante. ¿Y cuál es el mea culpa que hacen los empresarios a propósito de la desconfianza que se genera también cuando se discute, por ejemplo, el tema de los tributos? Hay una desconexión con la ciudadanía, están los casos de colusión, hay otras irregularidades, por supuesto, pero... por supuesto, mira, cuando un gremio empresarial como Sofofa, siempre, ¿no es cierto?, obviamente nosotros estamos planteando proactivamente políticas públicas que son buenas para el desarrollo integral de Chile por los próximos 20 años. Pero al mismo tiempo, en el fondo, que emplazamos a la política y al Estado, por supuesto que tenemos que también emplazarnos al mismo mundo empresarial, de ser mucho más proactivos, por ejemplo, con la autorregulación. ¿Por qué tenemos? Yo siempre he dicho, en el fondo, mire, la ley de pago oportuno a las pymes. Sí. Por supuesto, la ley la estamos acompañando ese proceso, estamos aportando antecedentes para que quede bien diseñada. Y habrá que aplicarla. Creo que es importante esa ley, pero hubiera sido mejor, creo yo, si es que hubiera habido una acción oportuna, proactiva del mismo sector empresarial, que a través de una autorregulación, palabra que se está deslegitimando por nuestra responsabilidad, porque debiera ser una palabra completamente legítima. Hay muchas cosas que la ley no puede regular, porque los temas regulados son muchas veces complejos. Escribir todas las posibles, en el fondo, aristas que se requiere regular en una ley, finalmente termina, en el fondo, restringiendo el espacio del libre acuerdo voluntario. Y bastaba un compromiso fuerte. Lógico, yo creo que faltó eso, y por lo tanto yo creo que llegamos tarde a esta discusión. Y nos encontramos con una ley que hay que apoyar, pero hubiera sido mejor, en el fondo, si es que antes de esa ley hubiéramos tenido un acuerdo marco voluntario, ¿no es cierto?, de cómo se regulaba, de cómo se llevaba la relación entre una gran empresa y una pyme que es proveedora de esa gran empresa. Eso decanta también en las críticas al mercado, al modelo, en definitiva, que ha adoptado Chile. No sé cómo lo ven en la Sofofa, pero ¿se sienten responsables también? Mira, hay evolucionan las cosas y cambian, digamos. Yo estaba viendo encuestas recientes y, por ejemplo, hay una evolución bastante favorable a la confianza hacia las empresas. Más favorable que la que existe hoy día, ¿no es cierto?, hacia el mundo político, hacia la autoridad de justicia, y por lo tanto, porque yo creo que las personas en Chile se dieron cuenta de la importancia del crecimiento y saben que las inversiones las hacen un 95% del sector privado y quieren recuperar ese crecimiento, por lo tanto vuelven a cifrar una cierta confianza hacia los agentes que son responsables de realizar los proyectos de inversión que van a ser el principal insumo para ese crecimiento. Entonces, yo creo que cambian las cosas, pero como insisto, yo creo que el principal deber del mundo empresarial es procurar que en los mercados prime la confianza y no prime la sensación de abuso. Bernardo, la forma en que el gobierno ha planteado, no está el financiamiento completo, no está la definición total, pero la forma en que el gobierno ha planteado este proyecto de ley de salacuna universal, ¿es para la Sofofa, es para usted como presidente de ese gremio un impuesto al trabajo? Mira, yo siempre hay que, cuando uno aborda un tema, hay que primero poner el titular que uno realmente quiere transmitir. Yo creo que es bueno que exista una ley de salacuna universal, hay que abrazar ese proyecto de ley, ¿por qué? Porque en el fondo es importante, en el fondo, que el sistema permita a las mujeres y a los hombres que sean corresponsables del cuidado de sus hijos y que permita, por lo tanto, en el fondo, que las mujeres puedan compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos y también hacerlo con los hombres. Entonces, ahora, ¿cómo se financia esto? Es completamente discutible. ¿Tienen que poner parte de esa cotización? Bueno, por supuesto que los empleadores van a tener que tener una parte. Bueno, o sea, en el fondo, para ser honesto, no he analizado el proyecto de ley en detalle, pero lo principal que hay que destacar es que es importante el proyecto de salacuna universal, y muchas veces se le pide... ¿No se atrevería a decir que es un impuesto al trabajo? No, quiero estudiar. En el fondo, una cosa, mire, lo que pasa es que de repente uno, cuando pone un titular, puede estigmatizar la iniciativa, digamos. Por supuesto que cada vez que hay una iniciativa que tiene una necesaria orientación, como es esta, no puede inhibirse la discusión sobre cómo se financia ese objetivo. No, claro. Y cómo se diseña el proyecto de ley, en el fondo, para que tenga menos externalidades negativas. Es fundamental que cada vez que se diseña una ley en Chile tengamos la costumbre y la cultura de evaluar su impacto secundario, que puede ser en el empleo. Es una responsabilidad mínima, en el fondo, que debe acometer tanto el Ejecutivo como el Legislativo. A propósito del impacto, el sueldo mínimo que llega a 300 lucas en marzo, ¿es posible? ¿Les duele de alguna manera? Mira, no, yo creo que es muy positivo que se haya llegado a un acuerdo que conlleve varios años. Yo creo que la discusión del sueldo mínimo cada año desgasta, la discusión del sueldo mínimo de cada año se politiza, y por lo tanto no es malo que se haya objetivizado
su reajuste por los próximos 3 años, creo que son. Claro, desde el punto de vista de los trabajadores, eso les deja y por un así. acuerdo político en el Parlamento me parece positivo, por definición me parece positivo. Ahora, la discusión del sueldo mínimo es otra discusión interesante. Piensen ustedes, porque en el fondo el sueldo mínimo, ¿a quién afecta? A aquellos que están hoy día empleados, ¿no es cierto? En particular que están empleados en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, yo, cuando me preguntan por el nivel del sueldo mínimo, yo digo, oye, preguntémosle a las pequeñas y medianas empresas, porque en general las grandes empresas están lejos del sueldo mínimo. Por lo tanto, no es una discusión que sea relevante para las grandes empresas, sí es relevante para las pequeñas y medianas empresas y por lo tanto, por supuesto que es muy relevante para los trabajadores que están en ese nivel de ingresos. Pero piensen ustedes que hay otro grupo de personas muy importante, creciente en Chile, que son 2 grupos. Uno, los que no tienen empleo, y segundo, los que han tenido que heroicamente asumir el desafío de trabajar por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia tienen un sueldo promedio, ¿no es cierto?, en torno, creo que a los 280.000 pesos, o sea, menor al mínimo. Y ese sueldo es la mitad. Menor al mínimo ahora en agosto, que va a ser 285. Es la mitad de lo que tienen los trabajadores que tienen empleos formales con contratos en empresas. Sí, entonces, cuando hablamos de condiciones, ¿no es cierto?, para personas en el fondo que están en el fondo con niveles de ingresos que no son suficientes para enfrentar, ¿no es cierto?, la vida de su familia. Bueno, hablemos primero de los que están fuera del mundo del trabajo, que no tienen ni siquiera sueldo. Y que, dicho sea de paso, pagan impuestos porque pagan todos los días el IVA en las cosas que compran. Hablemos de las personas que están trabajando por cuenta propia, que tienen un sueldo que es la mitad de las personas que se pueden emplear, que tienen la fortuna de estar empleados. Entonces, creo que esas son las 2 prioridades iniciales, los que están fuera y los que están trabajando por cuenta propia. Pasa que ese costo lo siguen pagando los trabajadores, el costo de un modelo de sistema laboral, que siempre se les dice, que es lo que dice la CUT, por ejemplo, es que la situación económica, que el actual escenario internacional, todas las cosas que hablábamos, nunca va a haber un escenario para que el sueldo mínimo suba más de lo que hay, se acerque, por ejemplo, a un salario ético, como planteó la empresa ya hace la Iglesia. Ojalá en el fondo el desarrollo y la productividad y la inversión que hace la gran empresa, que le permite finalmente pagar sueldos que son mayores al mínimo. En general, si uno considerara el universo de empresas grandes, le aseguro que van a tener cifras de sueldo mínimo, de desigualdad, que quizás si ese grupo de empresas fuera un país, por así decirlo, serían índices muy positivos, digamos. Claro. Ojalá que ese crecimiento de ese segmento de empresas sea una palanca para que las pequeñas y medianas empresas puedan también invertir, crecer, aumentar en productividad, porque así esa es la manera sustentable de asegurar mejores condiciones para todos. En algunos casos incluso reconvertirse. Ya hemos visto el cierre de algunas empresas importantes. Está el caso de Llanza Linares, por ejemplo. ¿Estamos al debe como país en esa discusión que se viene con los desafíos del nuevo escenario laboral en el mundo? Hablamos de los autos eléctricos, hablamos de la robótica y de otras cosas. Hay algunos empleos que hoy existen y que no van a pasar. Creo que debería ser la principal discusión que debería ocurrir en el debate político, en el debate público. Tiene mucha razón, digamos, en el fondo eso finalmente no es una opción quedarse fuera de esas tendencias. Uno podría decir, no, yo prefiero quedarme en la economía actual. Bueno, la economía actual se está reduciendo. ¿Y quién está en eso? Porque no lo vemos, ¿no? Bueno, nosotros estábamos en el fondo, por ejemplo, el día martes en el Comité Ejecutivo nos juntamos con LinkedIn, en CPC me refiero. A través de CPC estamos en una serie de iniciativas de discutir la economía del futuro. ¿Y en políticas públicas, los gobiernos? En políticas públicas, por ejemplo, en el fondo, por eso es tan relevante discutir sin complejo y sin evadir la palabra, discutir de la flexibilidad del mercado laboral. Hemos tratado de disfrazar el concepto de flexibilidad con flexiguridad, con adaptabilidad. En Chile... ¿Para qué? Para que no se hable de precarización. No podemos hablar en el fondo con nombre y apellido de las cosas. La economía global del siglo XXI tiene 3 palabras fundamentales. Así como antes quizás las palabras fundamentales eran competitividad y productividad, hoy día hay una tercera palabra que es flexibilidad. Y la flexibilidad es fundamental. Y por ejemplo, usted me escuchaba en la radio de día, en el fondo los diputados pueden en el fondo organizarse de una forma distinta y no trabajar el lunes y trabajar el jueves. Bueno, esa posibilidad de flexibilidad, de que las personas en uso de su libre responsabilidad puedan en el fondo pactar condiciones de trabajo distintas con sus empleadores, obviamente en el fondo procurando que eso no fragilice el empleo y segundo, procurando una cierta simetría en las relaciones entre ambos actores. ¿Por qué no? Yo creo que las personas van a valorizar si es que ellos pudieran libremente pactar con su empleador distintas jornadas de trabajo. Eso es necesario para la economía del siglo XXI, no solamente por el cambio tecnológico, porque las personas, los jóvenes hoy día valorizan eso, valorizan poder compatibilizar el trabajo con otras actividades, valorizan poder trabajar desde la distancia, teletrabajo. Por lo tanto, todo eso es una discusión muy necesaria, ¿no? Y cada vez que se nombra la palabra flexibilidad, inmediatamente se le hace como sinónimo de fragilización, de precariedad. Y eso no es así. Se pueden lograr los 2 objetivos en el fondo simultáneamente. Claro, pero las experiencias también dan cuenta de lo que pasa en el presente, ¿no? Bernardo Larraín Mate, muchísimas gracias por venir a Cooperativa. Muchas gracias a ustedes, pues, por la invitación. Muy bien, buen día. Buen día, hasta luego.
Volvieron los días de descuentos en